Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy le vamos a hablar sobre Roma. Nace el término veterinarios. La mentalidad eminente práctica de la cultura romana clásica se deja notar también en las disciplinas científicas, y en la veterinaria no es una excepción. Si los griegos se interesaron por la fisiología animal, asociándolo la veterinaria con la medicina humana, los romanos la desarrollaron más como una ciencia aplicada por su crucial importancia en dos importes en la soporte de la sociedad: el ejército y las explotaciones agrícolas y ganaderas. Tampoco hay que olvidar el papel que los animales desempeñaban en los ritos religiosos. Uno de estos ritos se denominaba sua veterinaria, porque se sacrificaba un cerdo, una abeja y un ternero. Las personas encargadas de cuidar estos animales eran los sua veterinari, de donde tal vez provenga la palabra veterinarius. Pero no es la única hipótesis etimológica para el actual veterinario. Viejas bestias de carga. El ejército fue fundamental para la creación y el asentamiento del Imperio Romano, que en su momento de mayor esplendor abarcó más de 16.000 kilómetros cuadrados, desde el extremo más occidental de la península ibérica hasta el Golfo Pérsico, y desde el desierto del Sahara hasta la frontera del Rin y las tierras de Escocia. Para vencer tan enormes distancias, el ejército necesitaba de animales de carga y transporte en buenas condiciones. Ahí surge el veterinarius, una categoría de soldados dedicados a atender a bueyes, mulos, caballos y otros animales de carga, exentos de servicios de armas, y cuyo único cometido era cuidar a los animales, y de donde se deriva el término veterinario. Pero el origen de la palabra no es tan claro como parece. Veterinarios llamaban los romanos animales de carga, que habitualmente ya de una cierta edad. Pero no se sabe bien si esta palabra deriva del adjetivo vetus, viejo, o del verbo veo, transportar. En todo caso, los encargados de cuidar a estos veterinarios eran los veterinarios, y posteriormente esa palabra se hizo extensiva a los especialistas en cualquier especie animal. Primeros tratados agrónomos. Pese que los romanos sabían de la importancia de tener animales sanos para el buen funcionamiento del ejército y de su economía, durante muchísimo tiempo no existió la figura del veterinario especializado, y mucho menos una institución donde se formase a estos especialistas. La veterinaria romana se basa en el método empírico e intuitivo, y tiene fines completamente prácticos, encaminados a mejorar la producción animal. Los destinatarios de ese saber zootécnico son los propietarios de explotaciones agrícolas, y las primeras obras escritas sobre el tema son meros tratados agrónomos. Un autor tan temprano como Cantón del Sestor escribió De Auguri Cultura o De Agricultura, un completo tratado para gestionar las explotaciones agrícolas, en donde no faltaban consejos de cría de los animales y prescripciones para mejorar su salud, en las que pueden detectar aún influencias rituales o de mágicas o de magia. De un tono parecido es la Renum Rusticarum de Marco Terencio Varrón, una obra de carácter práctico que en materia veterinaria se centra en la cría de animales, no solo de caballos de corral, sino incluso de ovejas. Virgilio y las Geórgicas. Si las anteriores obras eran estrictamente tratados agrícolas, el siguiente hito en la veterinaria escrita de Roma proviene de un poeta llamado Virgilio de los años 70 y 19 a.C., el cual dedica el libro tercero de las Geórgicas, que proviene del griego geo, que significa tierra, y ergón, que significa trabajo. Este libro es dedicado a la ganadería equina, bovina, ovina y caprina, y a la crianza de los perros. Al igual que en autores anteriores, en Virgilio prima la zootecnia sobre la medicina veterinaria, aunque en su obra hay también descripciones de enfermedades y tratamientos que parecen indicar un conocimiento de primera mano por parte del autor. Como cuando recuerda que los pastores trataban a las ovejas con sarna, esquilándolas y frotándolas después con un ungüento hecho de orugo de aceite amargo, espuma de mercurio, azufre virgen, pez de ida, cera crasa, cebolla albarrana
el eboro y betún. Columela. Tradicionalmente se considera a Lucio Junio Columela como el máximo exponente de escritor agronómico de la época romana, en el siglo I después de Cristo. Lucio Junio Columela, de origen hispano, nació en Gades, la actual ciudad de Cadix. Él recopiló en los 12 tomos de su Res Rústica prácticamente todo el saber hasta entonces conocido en materias agrícolas. Entre este conocimiento se encuentran también ejemplos de crianza ganadera. Y aunque tiene un carácter más científico que autores anteriores, no consigue quitarse el lastre mágico y supersticioso. Hay autores que también señalan a Columelo como el primero que usa el término veterinario, para referirse a los pastores que aplicaban sus conocimientos de medicina animal a los ejemplares que cuidaban. Hubieron otros personajes que aportaron en el avance de la veterinaria, tal es el caso de Claudio Eliano, quien fue un profesor de retórica romana y autor del libro denominado Historia de los Animales, el cual es una curiosa colección de breves anécdotas sobre la naturaleza sin demasiado valor veterinario pero sí testimonial, donde se incluyen apartados curiosos como la forma que los animales usan la hierba para purgarse, y otros de los casos que convierten a esta obra en una interesante colección de hechos y fábulas sobre el reino animal que invita al lector a considerar los contrastes entre el comportamiento animal y humano. En el siglo IV encontramos a Paladio, quien redacta un tratado sobre la salud animal relacionados con las prácticas zootécnicas, denominado Opus Agriculturae, donde brinda recomendaciones para la cría de ganado. Como prolongación de esta obra, escribió también un libro denominado Medicina Veterinaria, en la que incluye consejos de medicación para vacas, cerdos, cabras o caballos, así como recetas elaboradas por anteriores autores romanos y griegos. Otro autor de gran importancia en la veterinaria es Pelagonio, quien durante el mismo siglo IV escribió un tratado denominado Ars Veterinaria, que se enfoca en la hipiátrica o en el estudio de las enfermedades o padecimientos que sufren los equinos. Continuamos con la mulomedicina de Vegecio, escritor romano del siglo IV, llamado Flavio Vegecio Renato. Una de sus obras más reconocidas es el Epitoma Rei Militaris, y una de sus frases más famosas que es: si quieres paz, prepara la guerra. Su siguiente obra es la de la mulomedicina, o en latín, Digesta Artis Mulomedicinae, en la que Vegecio se encarga de estudiar a los caballos, mulas e incluso al ganado bovino, donde dividió esta obra en capítulos, en las cuales resaltan la patología y la anatomía. Vegecio señalaba que había una falta de formación reglada para los veterinarios y había una escasa consideración social y muy bajos honorarios. Como último tema tenemos el edicto de Diocleciano. El emperador Diocleciano publicó un edicto donde regulaba los salarios de los profesionales, donde vemos un ejemplo grabado en latín, donde considerábamos que 6 denarios servían para esquilar a los caballos o para arreglar sus cascos, y que con 20 denarios podríamos conseguir una pinta de sangre. Por lo que en estos tiempos se consideraron que los veterinarios eran muy mal pagados y esta profesión terminó siendo para nada llamativa. Muchas gracias.